voluntad del Poder Ejecutivo y la voluntad también del Poder Legislativo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Ese es el objetivo. Y, por tanto, lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual. ¿Para qué? Para que haya condenas más agravadas, penas más agravadas. Esta es la voluntad y la intención tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ahora corresponde a los tribunales, corresponde a la Fiscalía el unificar esa doctrina. Por tanto, esperemos también a que los tribunales unifiquen esa doctrina para extraer conclusiones. Pero, evidentemente, la voluntad y la finalidad de esta importante ley pues ha sido esa, ha sido la de proteger a las mujeres y, evidentemente, extender como agresión sexual cualquier tipo de delito sexual, que eso no ocurría hasta que se aprobó esta importante ley. En relación con la ley del sí es sí, lo he dicho en otras muchas ocasiones, esta es una gran conquista del movimiento feminista. Es una gran conquista del movimiento feminista. Creo que durante estos 3 años que llevamos de legislatura, la hoja de servicios en defensa y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres del Gobierno de coalición progresista está fuera de toda duda. Es evidente que estamos ante una nueva ley que necesita sentarse, que necesita saber exactamente cuál es la unificación doctrinal que se produce por parte del Tribunal Supremo. Hace 2 días conocimos cuáles son las instrucciones que da la Fiscalía General del Estado y, por tanto, creo que estamos yendo en el camino correcto. Yo lo único que les puedo decir es que me siento orgulloso de la ley, que me siento digamos, plenamente confiado en el trabajo de los fiscales y también de los jueces y juezas en nuestro país y, sin duda alguna, reivindico esta ley, como otras muchas que hemos aprobado a lo largo de esta legislatura, como conquistas feministas de un Gobierno que se declara a sí mismo feminista. Resulta evidente que, transcurridos pocos meses desde su entrada en vigor, hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados, y me quedo corto, porque nadie, ni el Ejecutivo, ni, por supuesto, los grupos parlamentarios que aprobaron esta ley, pues evidentemente tuvimos como objetivo el que se rebajara la condena a ningún agresor. En realidad, estoy convencido de que ningún diputado o diputada de ningún grupo, votara lo que votara, deseaba que se rebajara la pena a un agresor en ningún caso. Ni era el objetivo ni tampoco era el propósito de esta ley. Pero lo cierto y verdad es que existe un problema, porque se han producido algunas rebajas de condena en algunos juzgados. Y la pregunta es, ¿qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley? Y la respuesta es evidente: utilizar el diálogo, pero resolver el problema. Por eso vamos a hacer lo que hay que hacer, lo que es de sentido común. Vamos a hacer lo que es correcto. Y lo correcto es defender el gran avance que supone la ley y también corregir el problema, para que en el futuro, pues evidentemente, no se vuelva a producir ni una sola rebaja de condena. Señora Montero, Vila-real, Granada, Almería, Petrer, Castelldefels, Burjasot, Badalona, Logroño, ¿le suenan? Son localidades en las que se han producido agresiones sexuales grupales en España en los años 2022 y 2023. ¿Piensa usted hacer algo para atajar este gravísimo problema? Señora ministra de Igualdad.
Gracias, presidenta. Señoría, en España la realidad de las violencias sexuales es que se denuncian solamente el 8% de las violencias sexuales sufridas. El 92% de las mujeres que sufren violencias sexuales nunca lo denuncian. Por lo tanto, más denuncias no significan necesariamente más violencia, sino más violencia revelada que hasta ahora permanecía oculta. Y en nuestra opinión hay que seguir trabajando en ese camino, en el de que las mujeres confían en las instituciones y, por tanto, también denuncian para acabar con la impunidad de los agresores. Eso se relaciona también con el aumento de llamadas al 016, más de 1 millón de llamadas pertinentes al 016 desde que se puso en marcha el servicio, y que ahora es un servicio que atiende a todas las víctimas de violencia machista y no solo a las del ámbito de la pareja o la expareja. ¿Qué está haciendo este Gobierno? La ley Solo sí es sí, que permite que haya psicólogas especializadas, asesoramiento jurídico gratuito y sin necesidad de poner denuncia, especialización judicial como en la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, formación de los operadores jurídicos y de todos los que trabajan con las víctimas, presupuesto para implementar esas políticas. Tenemos ahora, señoría, 14 veces más de presupuesto que el que ustedes dejaron cuando llevaban la Secretaría de Estado, y mantener el consentimiento en el centro, que es lo que ustedes mañana van a votar para retroceder. En este sentido, tiene usted también que entender que las violencias sexuales son estructurales, no casos aislados, y que no vamos a acabar con ellas hasta que acabemos con el machismo y con el patriarcado. Y efectivamente también es muy preocupante el acceso temprano a la pornografía a los 8 años, según algunos estudios, de los niños en nuestro país. Y por eso, precisamente, señoría, necesitamos educación sexual para saber desde las edades más tempranas identificar la violencia y pedir ayuda. Cuando ustedes ridiculizan la apuesta de este Gobierno por la educación sexual, están también yendo en contra de la capacidad del Estado de proteger a las infancias y a las mujeres frente a todas las violencias. Gracias, presidenta. Mire, señora ministra, su feminismo no es igualdad, su feminismo es una trinchera. Y desde el Grupo Parlamentario Vox no dejaremos de exigir el cierre del Ministerio de Igualdad, que para usted y para sus amigas es un juguete diabólico que nos resulta muy caro a los españoles económica y socialmente. Por sus hechos les conoceréis, proverbio de origen bíblico, San Mateo 7:16. Ustedes son negacionismo, odio, machismo, racismo, y España les conoce muy bien, especialmente las mujeres, porque son millones las que han puesto el cuerpo para construir la democracia a pesar de ustedes, señoría. La hoja de servicios de este Gobierno y de esta mayoría plurinacional, feminista y progresista: ley trans y LGTBI, ley Solo sí es sí, ley de derechos sexuales y reproductivos para garantizar el aborto en la pública, y educación sexual, que a ustedes les molesta mucho, pero sus hijos e hijas también tienen derecho a recibir educación sexual, y es un derecho. Plan corresponsables, plan de inserción social y laboral para víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, actualización del Pacto de Estado contra la violencia de género y también blindaje de su financiación, incorporando la financiación obligatoria a las entidades feministas que trabajan atendiendo a mujeres víctimas de violencias. Somos el primer país europeo en contabilizar oficialmente todos los feminicidios y no solo los que se producen en el ámbito de la pareja o la expareja. 016 para todas las víctimas de violencias machistas, reales decretos para los planes de igualdad y para la igualdad retributiva, ley de familias, ley de vivienda, escudo social, solución ibérica, intervención de los mercados estratégicos para proteger derechos por encima de los buitres y de los especuladores, y también impuesto a las grandes fortunas, porque entendemos que hay que pagar con los que más tienen lo que es de todos y lo que permite garantizar los derechos de todos. Presupuestos generales históricos. Este año más de 500 millones por primera vez en la historia de nuestra democracia para las políticas de igualdad. Subida del salario mínimo interprofesional, subida y mejora de las pensiones. A lo mejor, señorías, los que no tienen nada que ofrecer, los que tienen que marcharse, honestamente, son ustedes. Presidenta, señoría, la explotación reproductiva sí está regulada, no es legal y es una forma de violencia contra las mujeres. Habéis venido a la charla del Ágora, gracias también a la biblioteca y a Sami por el vídeo que no se ha podido hacer. Como ha dicho José Manuel, teníamos pensado empezar recordando el asesinato de la periodista palestina Shirin, y también acordarnos de Couso, que hace unos días había sido el 20 aniversario de su fallecimiento. Bueno,
tenemos aquí dos ponentes de excepción para hablar de la polémica ley del sí es sí, que parece ser que todo el mundo pues, la conoce muy bien y todo el mundo habla de ella, pero luego si profundizas un poco, pues nadie la lee. A mí es una ley que me parece buena en cuanto a protección a la mujer. No es tanto una ley que busca de forma exacerbada el castigo, sino lo que busca es proteger. Antes había una serie de delitos, como son los abusos, que quedaban fuera, y ahora al englobarlos con las agresiones y no necesitar el consentimiento, pues están pelados por la ley. Una persona que cometa abusos, pues seguro que va a ir a la cárcel. La gente dice que bueno, que están escarcelando. Supongo que sí, que están escarcelando. Pero he sacado también una serie de sentencias, he cogido al final solamente dos, porque no es cuestión de robar el tiempo a María, para ver que no es exactamente así. Yo, como he dicho, lo mejor que veo a la ley es que la mujer está mucho más protegida. Y al estar más protegida también tiene mucho menos miedo a interponer una denuncia. Las sentencias, voy a citar dos sentencias de antes de la ley. Antes de estar la ley sí. En la Audiencia Provincial de Madrid consideran que no concurre violencia o intimidación por una mujer que se agarra del brazo, se gira su cuerpo contra una marquesina para penetrarla. No se acredita que el acusado tuviese cumplido conocimiento de que no consentía y entonces, como tampoco hay heridas uterinas, pues absolución. Esto es antes de la ley, del sí es sí. Otra sentencia también de la Audiencia Provincial de Madrid. Un profesor acusado de abusos a exalumnos y porno infantil. Hay una felación a un menor, es unos cursos de verano, el menor está medio dormido, se despierta en plena relación, pero no consta que el acusado supiera que esta relación no fuera consentida. Hay absolución. Esto antes de estar la ley. Ahora voy a poner unos ejemplos de distintas audiencias. En la audiencia de Soria, ya con la ley del sí es sí, la audiencia de Soria acuerda no revisar la pena a un violador condenado a 9 años por violar a su hija durante 12 años y concluye que con la nueva ley la condena sería más favorable al rey y no la revisa. O sea que los que han salido porque fue transferido, no porque tuvieran que salir por la ley. Y en la sección sexta de la Audiencia de Coruña se rechaza revisar la condena de 6 años a un abuelo por abusar de 2 nietos, porque aplicando la ley de sí es sí, la sentencia dice que no es más beneficiosa para el rey. O sea, con las dos sentencias hubieran salido peor con la nueva ley del sí es sí. Por eso no se les aplica el efecto retroactivo. Ya he dicho esta pequeña introducción, le paso la palabra a Lourdes, compañera de la facultad, sí, de hace un montón de años, estábamos en distintos cursos, yo en cursos más bajos, pero compañeras y activistas y sobre todo feministas de toda la vida. Bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias a Laura y a todas las personas que habéis venido aquí y también a Charo y a María Laredo, de la que luego hablaré un poquito. A ver, la ley, que en realidad esta ley es una ley orgánica que se llama Garantía Integral de la Libertad Sexual, está publicada en el Boletín Oficial del Estado el 7 de septiembre del año 2022. No había tenido ningún problema, pero de repente yo me encuentro un día pues, con una vecina que venía de la peluquería y venía súper alarmada. Irene Montero está soltando a todos los violadores. Claro, te quedas un poco así y dices, hombre, Irene Montero soltando a los violadores, una mujer que lleva toda la vida luchando en defensa de los derechos de las mujeres, que está haciendo un trabajo excepcional en igualdad, que sí, que lo están diciendo en la tele, en la radio y tal, está soltando a los violadores. Claro, yo hay programas que no veo, hay programas de radio que no escucho y hay medios que no leo.
Yo seguía un poco aquello del 15M en el que participé, que decía apaga la tele y enciende tu mente. Lo que me parece que me hace ver la vida de otra manera, pero dije, bueno, voy a verlo. Efectivamente había un programa donde había un contador, donde un señor iba contando los violadores, según él, que iban soltando. Pones la radio y hasta las personas, digamos, que podrían considerarse de un enfoque más progresista, pues otra vez con lo mismo, ¿no? Entonces me pongo a mirar y empiezo a mirar que efectivamente hay sentencias de algunos jueces y juezas que han interpretado la ley como su deber, interpretarla, y la han aplicado como ellos la han interpretado. Las sentencias que rebajan la pena o que han interpretado que a través de la ley se puede rebajar la pena no llegan al 30%, y además la mayoría están recurridas. Y el Tribunal Supremo, que yo sepa, María luego nos lo dirá, aún no se ha pronunciado, no ha unificado la doctrina, como se suele decir, ¿no? Entonces, claro, también te pones a pensar, a ver, Irene Montero dijo que esto era un problema de una interpretación de la, no sé qué palabras empleó, pero más o menos como de justicia fascista o facha o franquista, no me acuerdo cómo lo dijo, pero bueno. Y otra vez, pues otra alarma, como que esta mujer está en contra de las instituciones, bla, bla. Entonces, claro, a ver, yo iba al colegio cuando estaba la dictadura de Franco, y en la universidad todavía no se había muerto Franco, por lo menos al principio. En mi época, que es en la época en la que estudiaban muchas de las personas que hoy ocupan los más altos cargos de la magistratura, a mí lo que me enseñaron, porque la Iglesia Católica dominaba toda la educación, a mí lo que yo he vivido, y yo nací en el Sáhara en una familia de una madre euskera, o sea, yo he vivido la diferencia de siempre, pero yo desde que estaba en Madrid lo que he vivido es que todas las personas son blancas, son católicas, son heterosexuales y hablan español. Eso es lo que yo he vivido en muchas de las personas que tengan una edad similar, lo habrán vivido. Y esto es lo que... Bueno, y todo esto unido a que las mujeres somos ciudadanas, si es que lo somos, de segunda categoría siempre, sometidas, así lo dicen las leyes, al dominio del hombre, ¿no? Una sociedad absolutamente patriarcal, y esta base educacional es la que tiene la mayor parte de la judicatura. Yo recuerdo que cuando acabé la carrera, pues había, ya habían pasado unos años, pero bueno, gente que yo conocía del Opus recibieron una instrucción de que se metieran a jueces, porque con el tiempo ocuparían las altas instancias, y eso está pasando, o sea, no me lo invento. Entonces, un juez que es profundamente, o una jueza profundamente católica, que, bueno, ya no hablemos de transexuales, o sea, es que salen corriendo, porque piensan que nos han invadido seres extraños, tiene que aplicar una cosa de estas y efectivamente se va a intentar, yo creo que hacer el mayor daño posible, o la interpretación que más pudiera perjudicar a la consolidación de esta ley, ¿no? Pero fijaros que es curioso que esta mañana estaba oyendo una tertuliana de las que más se metió con Irene Montero cuando dijo que la justicia, que una parte de la justicia aplicaba la ley de una manera pues muy derecha, muy conservadora. Esta misma persona que se le echó encima estaba diciendo hoy que la huelga que se ha convocado en la justicia es contra el PSOE por motivos políticos. Lo que antes negaba, ahora le parece que sí, que la justicia es franquista y como están en las elecciones, pues no. Pero entonces, bueno, sigo sin apagar la tele para ver si puedo encender mi mente de otra manera, y entonces empiezo a ver que además hablan de casos muy alarmantes, donde no es que haya violaciones, es que hay asesinatos, secuestros. Habla el padre, por ejemplo, de Benacué, un caso terrible. Y entonces, claro, eso parece como que vivimos en una sociedad donde los violadores son una casta aparte que se dedican a secuestrar, matar y violar, y para esto es pena de muerte. Bueno, pena de muerte no hay, pero la mayor cárcel tal, punitivismo, y con eso que hacen ocultar una realidad, que es la realidad que hemos vivido y que viven muchísimas mujeres, que es la realidad de que las violaciones, en su gran mayoría, o las agresiones sexuales, mejor dicho, están en el entorno más directo. Están en la familia, están en el ámbito educativo, están en el ámbito deportivo, están en el ámbito sanitario,
están en todos esos ámbitos donde bueno, las mujeres, digamos que hemos sido siempre, o los cuerpos de las mujeres, un territorio ambicionado, codiciado por los hombres, y además eso de alguna manera socialmente estaba justificado, ¿no? De hecho, solamente había violación, bueno, entre otras cosas, si se demostraba, porque la mujer, una de las cosas es que no tiene palabra, ¿no? Entonces solamente había violación si las mujeres demostraban que efectivamente habían sido agredidas con violencia. Como si que te agredieran sexualmente ya no fuera en sí una violencia, o un abuso no fuera también un tipo de violencia, ¿no? Pero entonces la palabra de la mujer no existía ni para la policía ni para la justicia, como está demostrado en un mogollón de casos y de sentencias, y el consentimiento, que es digamos, el demostrar que si una mujer quiere hacer algo y lo consiente, lo dice, y si no, no lo dice, o sea, y dice que no, y entonces todo lo que sale contra ese consentimiento está, digamos, forma parte ya de la agresión. Este es uno de los temas centrales que yo creo que luego María lo explicará, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, me parece que es el 92% de las agresiones sexuales quedan sin denunciar, porque precisamente, primero a las mujeres no se nos cree, y luego como no se consideran agresiones sexuales, pues si no tienes una herida física, pues entonces muchísimas mujeres hemos sufrido problemas de agresiones de un tipo o de otro y nos hemos tenido que callar o lo hemos dado casi por normal. También en el ámbito familiar, incluso en el ámbito conyugal. Entonces, esta situación es esta, no la de violadores, asesinos, secuestradores, que es un tema terrible que además tiene castigos penales. No me equivoco, porque el asesinato está contemplado en el Código Penal, el secuestro y todo eso. O sea, pero toda esta situación que vivimos las mujeres viene a ser de alguna manera contemplada y regulada en esta ley que se llama Garantía Integral de la Libertad Sexual, porque lo que se propone, lo voy a leer aquí porque me parece que es muy importante, bueno, dice: las violencias sexuales constituyen quizá una de las violencias de derechos humanos más habituales y ocultas de cuantas se cometen en la sociedad española, que afectan de manera específica y desproporcionada a las mujeres y a las niñas, pero también a los niños. Se consideran violencias sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos. Esto incluye la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de la prostitución ajena. Bueno, no leo todo, pero dice que incluye también y especialmente las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos, que es una de las cosas que más se están dando hoy entre la gente joven. Bueno, estas violencias dice que impactan evidentemente en el derecho a decidir libremente. Y dice otra cosa importante, que las violencias sexuales, contrariamente a lo que se decía antes, no son una cuestión individual, son una cuestión social. Y no se trata de una coyuntura, no se tratan de casos aislados, no es una coyuntura, sino que es una cuestión estructural, muy relacionada con la cultura sexual, arraigada en los patrones discriminatorios contra la mujer, y esa es la realidad que tiene que ser regulada. Entonces, esta ley lo que se propone es proteger, digamos, mujeres, niñas, niños, los sectores más vulnerables. Y para eso establece pues, una serie de ámbitos: el educativo, el sanitario, la prevención también, el ámbito local, pero luego también, por ejemplo, la necesidad de que haya educación sexual desde la escuela. Establece por primera vez el derecho de reparación a las víctimas, que es muy importante. O sea, una serie de cuestiones que me parecen importantes. Yo, ¿qué quiero decir con esto? Pues que efectivamente la alarma se ha creado y cuando tú todo el rato estás viendo, estás oyendo o estás leyendo y estás escuchando lo mismo, pues al final se te acaba metiendo, y entonces pues hay bastante gente, hasta tal punto, o sea, que hay bastante gente que se ha creído eso, o sea, que es que esta ley abre la puerta a los violadores.
Y ahora ya voy a presentar a María porque, a ver, tuvimos la suerte en mi barrio de escucharla. Vino, ella conoce muy bien la ley porque ha sido una de las personas que han trabajado por hacerla. Y nos explicó, bueno, me acuerdo que venían amigas de estas que, bueno, que pensaban que la ley tenía muchísimos fallos y tal, que era un problema de que el Ministerio de Igualdad estaba formado pues, por gente muy joven, sin experiencia y que no... O sea, una cosa también un poco absurda. Yo lo he pensado muchas veces, digo, pues una mujer como la ministra de Igualdad de ahora, una mujer joven, inteligente, si quisiera pasar, no sé, sin problemas, no tendría ningún problema, ir a la peluquería, ponerse guapísima, hacer el juego y decir 4 cosas, pero se ha empeñado en llevar adelante el reconocimiento de los derechos. De hecho, hoy ha salido que España es el 4º país, si no me equivoco, en la defensa de las personas, bueno, de la LGTBI. Entonces, es algo que cuesta, ¿no? A ella también le ha costado, y a mí me costaba entender que abriera la puerta a los violadores una mujer, madre de 3 hijos, que ya ha sufrido un abuso terrible en su casa y en su familia. Pero bueno, la gente se lo ha tragado. Se lo ha tragado tanto que el PSOE se ha permitido, yo creo que han jugado varias cosas ahí, no solamente esto, yo creo que ha jugado también una estrategia política suya que rompiendo el gobierno de coalición, o por lo menos de tratar de desprestigiar una parte de ese gobierno. La foto de las Cortes en día que se aprobó la ley es terrible, ¿no? Bueno, yo decía, vino una amiga de estas que se creía todo esto, y bueno, vinieron 2 en realidad, pero las otras eran más conocidas, pero bueno. Y cuando oímos hablar a María, pues la verdad es que son contundentes todos los argumentos. En derecho las cosas se pueden interpretar de muchas maneras. Para muchos abogadas y abogados, ir a la justicia era una lotería. Yo ahora ya no creo. Pero era una lotería, dependía de qué juez te tocara, eso de toda la vida y en cualquier ámbito, fuera mercantil, civil, familiar, lo que fuera, o sea, era así, y sigue siendo así. Entonces, oírle hablar a María, pues os voy a dejar con ella, porque bueno, aquí ya tiene un currículum muy amplio, no hace falta presentarte más, pero os voy a dejar con ella porque de verdad que merece la pena escucharla. Buenas tardes, la verdad es que es un placer el venir al Ágora. José Manuel, estuvieron, bueno, algunas de las compañeras estuvieron ahí en Chamberí, que fue donde estuve invitada también. Yo, por supuesto, una de las cosas que siempre digo cuando empiezo así a hablar de la ley es que yo soy una madre de la ley, una de las muchas, bueno, no tantas, pero no, de las comadres de la ley, y me siento profundamente orgullosa de esa maternidad. Por eso mismo estoy haciendo, desde que ha empezado a estar toda esta polémica, alarma, incluso también la proposición de ley del PSOE, ya aprobada incluso y publicada en el BOE, desde el inicio de todo esto empecé a hacer lo que yo llamaba misiones pedagógicas, como en la República, para realmente tratar de, bueno, pues al menos dar la visión y los argumentos que tienen que contrarrestar, creo que deben contrarrestar los bulos, las informaciones mediáticas sesgadas, todo esto de lo que ha hablado antes. Pero yo creo que también, bueno, pues creo que es muy importante explicar toda la ley, ¿no? Como muy bien se decía, ¿no? Toda la ley, no solamente la parte penal. Por eso, en mi exposición, lo primero es que, bueno, me voy a centrar en cuatro partes, en cuatro elementos, y luego lo que sí que me gustaría, la verdad, porque para esto son esas misiones pedagógicas, es que nadie se quedara sin saber o sin preguntar o con dudas acerca de precisamente esta polémica y todas estas cosas que pasan. Luego las opiniones, cada una se llevará la que tenga o la que quiera, pero al menos que la información esté transmitida, que no haya dudas y que esté todo claro. Bueno, yo hablaré fundamentalmente, ya se ha comentado, pero de qué significa la ley de libertad sexual en el histórico de los avances en materia de ese derecho tan fundamental que es justamente nuestro derecho al ejercicio de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, nuestra libertad sexual, desde pues, hace más o menos 4 décadas a esta parte, ¿no? ¿Qué importancia tiene el cambio de paradigma al que se ha hecho referencia
en ese histórico, ¿no? Por otro lado, también hablaré de esa ley integral, es decir, qué vacíos preexistentes, qué vacíos había que ha ido llenando la ley en el plano, digamos, institucional, de respuesta institucional, y que antes de la ley, desde luego, era un erial para quienes, bueno, nos hemos dedicado a trabajar en violencias sexuales, a acompañar a víctimas de violaciones. Bueno, sabemos que para determinadas víctimas, como las víctimas de violencia en pareja o expareja, víctimas de género en pareja o expareja, a raíz de la ley 1/2004, pues hubo cierta protección, itinerarios de respuesta, atención integral, bien, pero todo lo que eran mujeres violadas o víctimas de violencias sexuales en otro ámbito distinto de la pareja o expareja, quedaban en un absoluto limbo y con una soledad bastante importante, ¿no? Entonces, quiero hacer referencia también a esta cuestión, siempre desde el marco de las obligaciones de derechos humanos, porque no olvidemos que la violencia sexual es una grave violación de derechos humanos, puede ser incluso cotidiana, consustancial a la cotidianidad de una persona, como comentaba antes Lourdes, la idea esa precisamente de que las violencias sexuales no son algo anecdótico o absolutamente extraño a las vidas de las mujeres, sino que muchas veces conviven con ellas, niñas, mujeres adultas, empleadas del hogar, conviven con esas violencias y convivimos con ellas, y por eso mismo es importantísimo verlo como una violación de derechos humanos oculta, cotidiana y a menudo impune. Y cuando hablo de impunidad, no voy a hablar solo de impunidad judicial, sino de impunidad social, que es algo también muy importante, porque a veces cuando toda esta línea también que ha habido de los contadores de agresores, de todo esto, que bueno, eran visiones muy punitivistas, pero punitivistas casi, digamos, extrayendo al agresor como si fuera un elemento extraño a esta sociedad, como si fuera un germen extraño, ¿no? Pero sin embargo sin querer mirar en absoluto a los patrones que generan esta violencia y a realmente, bueno, qué relaciones de género, qué relaciones desiguales son las que dan lugar a estas violencias, ¿no? Con lo cual, evidentemente, el punitivismo no es en absoluto el eje o el valor o el principio sobre el que se ha asentado la ley de libertad sexual. Dicho esto, también quiero decir que cuando haga ese análisis de los vacíos de la ley, claro que voy a llegar también al acceso a la justicia y voy a decir cómo esta ley ha avanzado en el acceso, en las posibilidades de que las mujeres accedan a la justicia y a la reparación. ¿Pero qué es justicia? ¿Justicia es exclusivamente un año arriba o abajo de pena? ¿O justicia es otra cosa, no? Justicia es que tu relato sea corroborado en el ámbito judicial, que haya una sanción, pero una sanción proporcional que a la vez dé lugar a una reparación integral a la víctima, ¿no? Bueno, todo esto no tiene nada que ver con la polémica suscitada, ¿no? Iré viendo. Entonces, en tercer lugar, analizaré lo sucedido sobre todo con las revisiones, lo mediático. Yo soy jurista, yo las revisiones, o sea, lo mediático me he ido encontrando con ello, pues igual que vosotras y vosotros, ¿no? Pero la verdad, voy a decir, en lo que es análisis de discursos y de narrativas, otra gente sabe mucho más que yo y evidentemente no se nos escapa que la narrativa del terror sexual, que la narrativa, o sea, hay narrativas muy poderosas que han estado absolutamente detrás de estos bulos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo haré referencia a qué ha sucedido, qué ha pasado con las revisiones, qué ha pasado con el Supremo, qué ha pasado con la Fiscalía General del Estado, básicamente por qué se ha producido el grueso de revisiones, porque eso sí que hemos hecho un análisis en el Ministerio, y bueno, por último, sí que en cuarto lugar haré referencia a la situación actual una vez aprobada la reforma. Entre el análisis de lo sucedido y la situación actual, evidentemente ha estado también algo que, si queréis, os comparto, o como os compartiré, que es lo que ha estado haciendo el Ministerio, lo que hemos estado haciendo, las 4 o 5 personas, porque en el Ministerio tampoco tenemos tantos efectivos o tanto personal, hemos estado prácticamente sin poder dedicarnos a otra cosa, tratando de parar esta reforma que finalmente fue aprobada, y sobre todo tratando de explicar qué es lo que contenía la ley y por qué de estos bulos, y realmente, bueno, pues tratando también de parar al PSOE y fundamentalmente al Ministerio de Justicia para que no acometiera la reforma que finalmente ha acometido, planteándole otra serie de alternativas que también os comentaré.
Bueno, por empezar por donde he dicho, por la cuestión de la libertad sexual, por el cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que bueno, es esencial hablar de la libertad sexual como un derecho llave, como un derecho que a la vez que es un derecho en sí mismo, ¿no? Al disfrute de la propia sexualidad y a la libertad en la vida sexual, evidentemente, es un derecho que abre la llave a otros, como son la libertad de movimiento, los propios derechos sexuales y reproductivos, todo lo que tiene que ver con embarazos no deseados, con ITS, es decir, hay muchos derechos ahí que están en juego, bueno, y en última instancia el derecho a la vida, porque una de las cosas que hemos hecho en la Ley de Libertad Sexual ha sido ampliar, como debe ser o como creíamos que debía ser, el concepto de violencias sexuales, incluyendo desde el acoso sexual callejero, que eso no se contenía como un delito y ahora está tipificado como un delito perseguible a instancia de la víctima, por supuesto, hasta lo que hemos llamado el feminicidio sexual. El feminicidio sexual es esas mujeres que por resistirse, por no dejarse digamos, a violar, pues acaban siendo asesinadas. Es el caso de Nagore Laffage en Navarra, en los Sanfermines, es el caso de Laura Luelmo en Huelva, es decir, mujeres que no las asesinó su pareja o la expareja, las asesinó un hombre que quiso, digamos, tener un acto sexual con ellas y ellas no consintieron y las mató, ¿no? Las mataron. Entonces, creo que este amplio espectro, ¿no? a lo que debe responder el Estado como violencias sexuales y nombrar todas esas violencias, desde, como digo, desde esa más leve a la más grave de todas, pasando por supuesto, la agresión sexual. Violencia sexual es una agresión sexual. Ahí ya no hay abuso y agresión, pero veremos cómo con la reforma del PSOE, de alguna manera, el abuso y la agresión, o sea, esa doble categoría, esos dos cajoncitos, han vuelto a existir. Pensábamos ya que estaban desterrados, pero han vuelto a existir de alguna manera. Creemos que, bueno, no del todo, pero desde luego sí que flaco favor hacen a la línea de la jurisprudencia y tal, ¿no? Entonces yo creo que es esencial recordar cómo en el año 89, como decía, haciendo historia, ¿no? En nuestro Código Penal hasta el año 89 los delitos contra la libertad sexual eran delitos contra la honestidad. Y las mujeres casadas y las prostitutas no podían ser violadas porque en uno de los casos no tenían honestidad y en otro de los casos ya habían firmado un contrato. Entonces, creo que es importantísimo ver cómo allí se produjo un cambio de paradigma de la honestidad, de la libertad sexual, instalando de una manera importante el no es no. El no es no fue el primer paso que transitamos durante años para llegar al sí es sí. El transitar el no es no implica tener la libertad a poner freno en cualquier relación sexual, con independencia de si es tu marido, si eres prostituta, si cualquier cosa, ¿no? Tú tienes la libertad de parar y de detener. Pero fijaros que a nuestro juicio, el juicio de, bueno, por supuesto, del movimiento feminista eso no era suficiente. Había que avanzar un peldaño más. Había que avanzar precisamente en el hecho de que los delitos contra la honestidad, es decir, bien que la libertad sexual y bien el semáforo, en este territorio pongo yo el rojo y luego el verde y tal, pero era todavía más importante llegar al sí es sí. Y el sí es sí es, mi cuerpo no está disponible hasta que yo, de manera expresa, lo manifieste, ¿no? Esta expresión de consentimiento expreso, esta manifestación de consentimiento expreso es el solo sí es sí. Y esto no es un territorio donde yo ponga semáforos, este es mi cuerpo y yo decido cuándo, cómo, con quién, hasta dónde, qué, tal. Y este cambio de paradigma, claramente, era algo muy, si queréis, muy vanguardista, muy potente, con todo lo que estaba viniendo. Fijaros que justo esta ley se promueve y se tramita cuando está habiendo una ola potentísima de reacción machista, con Vox a la cabeza, pero no solo, también el PP y otros. Es decir, entonces, no sé si recordáis cuando esta ley se estaba tramitando, lejos de decir que íbamos a soltar a violadores, lo que decían era: ahora no me fastidies que va a haber que firmar un contrato para tener relaciones sexuales. O sea, realmente la crítica a la ley básicamente era eso. O sea, ahora no me fastidies, como dijo precisamente, y ahí lo saco a colación porque creo que es importante hacer hemeroteca y hacer historia
es el que luego ha sido el artífice de la proposición de ley del Partido Socialista, del Ministerio de Justicia, Javier Álvarez, el catedrático de Derecho Penal de la Carlos III, tiene una publicación metiéndose con esta ley cuando se estaba tramitando y diciendo que lo del consentimiento era un teatro y que faltaría más que hubiera que despertar a la propia mujer en la cama para tener relaciones sexuales con ella. Es decir, este tipo de cosas siguen ahí y han estado durante toda la tramitación, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que sepamos dónde quiso llegar la ley y cuál es el paradigma de lo que llaman hay muchos estados que tienen lo que llaman el yes model, ¿no? El consentimiento afirmativo. Es decir, y esto no es lo mismo que el no es no, tenemos que saber un poco la diferencia. Entonces, transitamos por eso, llegamos ahí. ¿Llegamos ahí en qué sentido? Llegamos ahí diciendo toda agresión sexual no consentida, pero bueno, entonces todo acto sexual no consentido es agresión sexual. Entonces, ¿y la presunción de inocencia de los hombres? ¿Qué pasa? Ahora todos los hombres son violadores, ¿no? Esa era la siguiente de lo que nos estaban criticando. Y ahí nosotros decíamos, no se nos olvide, no es lo mismo. ¿Quién prueba el delito? ¿Quién prueba la agresión? Que cómo se prueba la agresión y qué se prueba para acreditar la agresión. Quien prueba la agresión es evidente que es la acusación y será la víctima, su abogado, es decir, la acusación y la fiscalía, en su caso, quienes tengan que, digamos, aportar las pruebas para demostrar que ahí no hubo consentimiento. Pero ojo, ¿dónde ponemos el foco de la prueba de la acreditación? Eso es clave. ¿Y dónde ponemos el foco? Como se decía antes, en si la víctima se resistió, si cerró las piernas, si qué pasa, que como no había un rastro de violencia física, es que si no hay un no, es que es un sí. Eso era el paradigma anterior y eso es el paradigma que parece ser que puede volver con esta PL, la proposición de ley del PSOE. Es decir, cuando tú metes la violencia y la intimidación como un elemento central en la definición de la violación, estás diciendo que si no está esa violencia y esa intimidación, igual es que había consentimiento. Pero mientras que cuando tú luego tienes la violencia y la intimidación, la puedes tener, pero con un agravante más, igual que tienes la agravante de parentesco, la de grupo, la de sumisión química, es decir, esos son agravantes, pena más grave, porque es más grave el delito y lleva más pena. Pero no te sirve ese elemento de la violencia y la intimidación para definir el delito, para definir como sí ahora mismo está, bueno, como estaba desde luego antes de la reforma de la ley solo sí es sí, y cómo de una manera, luego lo explicaré, se ha vuelto a incorporar o a introducir como un subeje, digamos, del consentimiento que en el fondo está desplazando a un lugar, digamos, más subalterno el consentimiento. Cuando nosotras decíamos de poner el consentimiento en el centro, era en el centro de la definición de violación. Entonces es decir, a ver, ¿aquí qué es lo que hay que acreditar? Que aquí no hubo consentimiento. Entonces, ¿qué vamos a probar y dónde vamos a poner el foco? A ver, usted, denunciado, ¿cómo se aseguró que esta mujer consentía? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Pactó los métodos anticonceptivos? ¿Qué fue lo que toda esa digamos, actividad acreditadora, probatoria, los testigos periféricos que ven a la mujer salir de la habitación con la cara desencajada, contar, todo esto es fundamental para que no sea precisamente, si no hay rastro de violencia o no tal, o parece que no hubo intimidación porque no fue tan grave la cosa como para que ella no pudiera decir, pues entonces directamente no hay agresión. Entonces, yo creo que este es el cambio de paradigma. Luego, por supuesto, todas las dudas que haya, porque yo quiero dejar muy claro que ni aquí se trata de esa ridiculización de que haya que firmar un contrato para tener relaciones sexuales. Lo que hay que tener es respeto por la persona con la que se mantienen relaciones sexuales, porque al final la sexualidad, los actos sexuales son un diálogo entre dos personas iguales. No se trata de someter a nadie. No se trata y tampoco se trata de tener que probar que te han sometido para que esto sea una agresión sexual, ¿no? Entonces, creo que, por otro lado también, creo que es muy importante salir al paso de ese otro bulo de, no, aquí qué pasa, que es que claro, ahora van a ir a la cárcel todos los hombres, porque esto es, ya no hay presunción de inocencia, ¿no? En absoluto, ¿no? Vuelvo a decir,
que esto, pero si quedan luego dudas, lo comentamos en el coloquio. Por otro lado, y luego me meteré, por supuesto, ahora en toda la parte de las revisiones y todo, pero antes de eso, quiero decir que me parece importantísima la ley integral, la ley de libertad sexual que entró en vigor, una parte el 7 de octubre, ahí estaba el tema también penal, y otra parte el 7 de marzo de 2023, ¿no? Ahora mismo ya está toda en vigor, más la parte asistencial, la parte de los recursos y la parte también de las cuestiones forenses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Has hecho un poco de repaso. Yo creo que también, por continuar con este repaso, creo que es una ley que se asienta absolutamente en ese paradigma, en ese marco de derechos humanos, frente a una violación de derechos humanos, ¿el Estado qué tiene que hacer? ¿Solo castigar? No. Tiene que castigar proporcionadamente, pero ¿qué más tiene que hacer? Lo primero, recoger datos, visibilizar, saber qué pasa con estas violencias, quiénes son, cómo se producen, por qué esta línea de recogida de datos, de estudios sobre las violencias sexuales son algo fundamental, una obligación fundamental que instaura la ley. Por otro lado, también toda la esfera de la prevención y la educación es esencial. Nos han metido muchísima caña con la campaña, que yo desde luego considero que las ampollas que digamos que destapó son porque hizo Mella, ¿no? Que es la campaña de si tú no has sido, ¿quién? Y entonces, ¿quién? Esa campaña que hubo, digamos, dirigida a los hombres, ¿no? Interpelando también, es decir, claro, muchas veces en un grupo de gente que estábamos y tal, pero yo no sé cuántos, y de repente empiezan a hablar todas las mujeres de ese mismo grupo y todas hemos sufrido, si no agresiones sexuales, que la mayoría sí, de ellas. He sufrido un intento de agresión sexual cuando era joven, pero desde luego otro tipo de delitos sexuales, por supuesto. Entonces al final decimos, pero si todas las mujeres en nuestra vida hemos recibido algún tipo de experiencia de este estilo, es rarísimo que luego ningún hombre aparece por aquí, ¿no? Entonces yo creo que es esencial en ese sentido volver a desmitificar la cuestión de que los agresores son unos violentísimos, extraños, no sé qué. No, son muchos hombres y chavales y jóvenes que están educados, con una educación, sin educación sexual adecuada y desde luego en una, digamos, práctica de la actividad sexual absolutamente patriarcal y que no, que evidentemente eso luego tiene sus resultados en forma de violencia y victimización. Entonces, hace poco hablaban de la prevención, todo esto que un poco instala la ley, de prevenir, educar, campañas, la educación sexual como obligatoria, todo esto, pues se hablaba, ¿no? Precisamente en esos cursos de educación sexual, claro que salen chavales que se autoidentifican y claro que salen chavalas que se autoidentifican, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, es importante, como lo es también la detección. Por ejemplo, la ley tiene todo un capítulo de detección temprana, la detección en ámbitos residenciales, la cuestión, por ejemplo, de las mujeres con discapacidad que están en residencias y que sufren, de hecho, ahí están los datos, ¿no? de algún estudio que hemos hecho con la Delegación de Gobierno de Violencia, sufren una cantidad de agresiones sexuales importantes también, y ahí en la cuestión del consentimiento también es un tema complejo, porque muchas veces se da por hecho que, que estas mujeres, como que lo de consentir, ¿no? Pues a ver cómo, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de mitos también en todo este campo, que es muy importante que se vayan desterrando y que se vayan detectando y que los casos vayan aflorando, ¿no? Fijaros que antes de pasar a la cuestión del acceso a la justicia, como decíais antes, 92% de las mujeres que viven la violencia sexual o que han vivido la violencia sexual, según la última macroencuesta, no denunciaron los hechos. 8% solo denunciaron los hechos. Con lo cual, por eso muchas veces cuando se nos dice habéis soltado todos los violadores, están todos en la calle, nosotros decimos que en el 92% de los casos, o la gran mayoría de los violadores o agresores sexuales nunca pisaron ni siquiera una comisaría, no ya un juzgado o una cárcel. Entonces es muy importante saber ahí, qué pasa, por qué esto se produce. Pues la mayoría de las mujeres dicen que porque tienen miedo a no ser creídas, porque creen que no es para tanto, o porque tienen miedo a vergüenza, ¿no? Es decir, el miedo a no ser creída y la vergüenza en el sentido de
creer que ellas tuvieron la culpa de algo de lo que pasó. Esto nos interpela absolutamente como sociedad, y de esto también va esta ley y van todas esas medidas preventivas, educativas y de detección. Una vez que ya se ha producido la violencia sexual, como digo, la ley crea todo un itinerario de atención integral especializada a las víctimas de violencias sexuales. Y aquí se incluyen también niños y niñas, precisamente porque entendemos que hay también una alta prevalencia de violencias sexuales de niñas, pero también de niños, y muy especialmente, como decíais antes, en la propia familia, o sea, en el propio entorno familiar y comunitario. Y es importante también que esta ley, junto con la LOPIDI, la Ley de Protección a la Infancia contra la violencia de la infancia y la adolescencia, se entronquen esas dos leyes y haya una malla, ¿no? un buen itinerario de acogida, de atención integral a estas víctimas. El prototipo, el centro, el recurso prototípico que crea la ley, que desde luego estamos muy orgullosas de ello, es el llamado centro de crisis para víctimas de violencias sexuales. Fijaros que antes de la ley y antes de estar incluso en el Ministerio, el único centro de crisis que había en España fue el que con el gobierno anterior, digamos el gobierno de Manuela Carmena, que yo tuve la suerte de estar con Celia Mayer, yo estaba de directora de violencia y de prevención y atención a la violencia, y ahí creamos el primer centro de crisis. Un centro de crisis es algo fundamental, es que a ti, si te violan a las 3 de madrugada un viernes, tú no tienes por qué ir sola a un hospital o sola a una comisaría, es decir, tú tienes un teléfono 24 horas, un centro presencial para acudir 24 horas donde te van a acompañar, te van a asesorar, y luego, por supuesto, un seguimiento en términos de asesoramiento jurídico, social y terapias. Esto, bueno, que parece de cajón, que es algo fundamental, que el Consejo de Europa ya en el año 2008 decía que tenía que haber un centro de crisis para cada 2.500.000 mujeres. En España no ha habido ninguno hasta el año 2019, creo, sería de cuando. Pero ahora, ¿qué pasa con la ley? La ley lo instaura, la ley lo establece como un centro obligatorio en todas las comunidades autónomas, y además ahora, aprovechando los fondos del post-COVID, el famoso plan de transformación, recuperación y resiliencia del Gobierno de España, pues hemos sido el único país que ha metido una línea de violencias machistas en ese plan de post-COVID, y hemos logrado fondos para financiar un centro de crisis por cada provincia. De hecho, en Madrid ahora están a punto de abrir el siguiente. En fin, que los centros de crisis, estos centros de acompañamiento integral y de asesoramiento y de, por supuesto, información telefónica, web, etc., pues eso es una de las cosas también que instaura la ley. Andando, evidentemente también la ley tiene un ámbito de protección. Antes la policía básicamente tenía su biogen, su red de protección para las víctimas de violencia en pareja o expareja, pero ¿qué sucedía con una mujer explotada sexualmente o cualquier otra mujer que pueda estar en riesgo y necesite una valoración de riesgo policial, una atención en términos de protección? Todo esto está también en la ley. Y también está en la ley, como decíais antes, la reparación, ¿no? El derecho a la reparación en su triple componente, digamos, indemnizatorio, componente simbólico, el componente emocional y el componente simbólico. El componente simbólico es algo fundamental, es precisamente la memoria y la cuestión también de cómo se combate la impunidad social, ¿no? Cómo frente a, y aquí esto es interesantísimo, porque frente a esos relatos, ¿no?, absolutamente amarillos o sensacionalistas de las violencias sexuales, donde a las víctimas muchas veces se las deja medio, bueno, desdibujadas en el sentido de, bueno, qué habrían hecho, ¿no?, qué no habrían hecho, por qué salieron a esa hora, o por qué. Aquí es devolver absolutamente el relato de las violencias, poniendo a la víctima en su lugar y, por supuesto, al agresor y a la violencia en el suyo como sociedad, ¿no? Justo lo contrario que creo que se ha hecho con esta alarma social creada, con toda esta campaña que fundamentalmente ha sido una campaña, pues, contra el Ministerio. Lo que pasa es que cuando tú vas contra el Ministerio, te quieres cargar a una persona, a un ministerio o incluso a una sigla política, te puedes llevar por delante muchas cosas, ¿no? Y yo ahora mismo, como he acompañado víctimas, a mí me han llamado muchas víctimas durante todos estos meses desde que estaba esto de los contadores de violadores y demás,
y diciéndome qué pasa, qué hago, qué tal, qué cual. Y yo he tenido que contener a muchas mujeres y explicarles la realidad de lo que pasaba y bueno, y también lo que os voy a contar ahora de las revisiones y demás. Y por supuesto, contarles todo el resto de la ley, que nadie se lo había contado. Y muchas de ellas, desde luego, se quedaban aliviadas, ¿no? Otras probablemente no. Pero creo que es importante también decir que la ley, y en este itinerario que he hecho de los vacíos que llena la ley lleva la especialización al acceso a la justicia, la especialización en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la cuestión de cuando una mujer era agredida sexualmente con penetración y había una recogida, necesitaba una recogida de muestras forenses para tener, digamos, esos vestigios de cara a la propia prueba y a la acreditación judicial del delito. La víctima tenía la obligación, antes de esta ley, de decir si denunciaba, o sea, decir denuncio, y ya le extraían las muestras, se hacían los exámenes, el ginecológico y el forense, y todo esto quedaba, digamos, quedaba canalizado. Muchísimas víctimas, porque fijaros las pocas víctimas que denuncian, muchísimas víctimas en ese momento, y además de tanta confusión y tanto shock, decían, no, yo no voy a denunciar, yo no puedo denunciar, máxime cuando eran familiares, amigos, jefes, tal, no, tal. Esas víctimas perdían, si luego quisieran volver a denunciar, o realmente se restablecieran, se orientaran, se asesoraran y quisieran denunciar, ya habían perdido esas muestras. Ya esa prueba tan fundamental ya no era posible. Pues la ley hace una cosa que es, a mi juicio, es de las más importantes en términos de acceso a la justicia, que es justamente se extraigan las muestras por parte del centro hospitalario, se custodien, se canalicen al Instituto de Medicina Legal y allí se tengan en espera de si la víctima se tiene que hacer un protocolo, de hecho está prácticamente ya ultimado el protocolo, con el tiempo para esperar. Si en ese tiempo que se le da a la víctima para esperar, asesorarse en el centro de crisis, etc., aún así decide no denunciar, esas muestras se destruyen. Pero si no, se custodian y, por supuesto, se sigue adelante con ellas. Esto a mí me parece uno de los puntos de acceso a la justicia importantes, como lo es también, como digo, toda la especialización de la academia, desde los propios forenses, las llamadas unidades de valoración integral forense, que ahora mismo en la mayor parte de partidos judiciales donde funcionan en bastantes, por algunas ni eso, pero donde funcionan, lo hacen solo y casi exclusivamente para la violencia en pareja o despareja. Es decir, que se formen también esas unidades de valoración forense, dice la ley, en violencias sexuales. Por supuesto también las fiscalías. Fijaros que hay una fiscal de sala, que es fiscal de sala de violencia sobre la mujer. Solo lleva violencia en pareja o despareja. Es increíble. Entonces, una de las cosas que nosotros decimos en la ley es que esta fiscal se le atribuya y ella es de sala y luego va en cascada todo territorializado al resto de fiscales ya en los territorios, que esa especialización en violencia sobre la mujer sea también en violencias sexuales, ¿no? Que también pongan más personal. Ahora os cuento esto, porque todo esto está en la ley, pero ahora os cuento, digamos, la anécdota para cómo fue que lo queríamos canalizar para que se aprobara de urgencia y no ha sido posible. Precisamente esta era nuestra alternativa a la reforma, ¿no? Entonces, y luego, bueno, por supuesto, la judicatura, que los juzgados de violencia sobre la mujer se tramiten no solamente las denuncias de violencia en pareja o despareja, sino también todas las de violencias sexuales, por supuesto, aumentando los juzgados, el personal y con la debida formación, etcétera, etcétera. Todo esto es importante para el acceso a la justicia, como lo son otras cosas. Por ejemplo, y voy a poner dos, porque si no me enrollo mucho, pero dos pinceladas y ya pasamos a la cuestión de las revisiones. Lo mismo la indemnización, la reparación. O sea, nosotras, la ley de enjuiciamiento criminal anterior a la ley solo sí es sí, si una víctima al principio de todo el proceso renunciaba a la indemnización, luego ya no volvía a poder pedirla. Si llegaba al juicio decía, oye, pero sí, yo sí, pues sí que volvería, sí que querría indemnizar, ya te plantaste, lo siento. Y muchas, os diré, porque yo he acompañado, y eso tiene que ver también con los sesgos de género en la justicia, muchas, para no ser tachadas de aprovechadas, como sucedió con la víctima del caso Dani Alves, deciden renunciar a la indemnización, para que no digan, no, yo no la denuncio por dinero y tal. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley solo sí es sí? Decide que se puede reevaluar si a la víctima se le concede o no la indemnización justo antes de la apertura del juicio.
legal. Es decir, hay un momento posterior para que eso pueda ser así. Como por ejemplo, y luego, bueno, otro tema también, como prohibir en los juicios las preguntas por la intimidad de las víctimas. Es decir, la ley al final tiene en sede, digamos, de proceso penal y también delictivo. Antes se ha comentado, por ejemplo, el delito de la transferencia de una imagen tomada con tu voluntad, pero luego transmitida contra tu voluntad, el caso de la serie de intimidad, por ejemplo, ¿no? El caso de esta serie de intimidad fue también el caso de Ibeco. Esto está tipificado como delito ahora por la ley solo si es sí. Y lo mismo pasa con los perfiles falsos para Tinder o para incluso contactos sexuales y demás, ¿no? Todo esto, todas estas cosas y bastantes más, que no me da el tiempo, si queréis luego en el coloquio, pues están ahí por la ley solo si es sí. Entonces, claro, llama bastante la atención, ¿no? que nada de esto se conoce. Y sin embargo, se centra la cosa en ese año arriba, abajo, etc. ¿no? O meses. Hombre, como el caso de Lleida, efectivamente. 14 años en la cárcel, pero salió 6 meses antes, porque eran 14 y medio, y fue por Irene Montero. Libertad, lo sucedido con las revisiones, yo creo que aquí es importante plantear varias cosas, ¿no? Por un lado, nada de esto, o sea, nada de lo que ha pasado es nuevo. Lo que pasa con los delitos, es decir, cuando hablamos de los y se dijo Irene Montero, yo no creo que dijera fascistas, lo que sí que puedo decir es con sesgos machistas. Sí. Es decir, yo lo que creo es que hay comités de Naciones Unidas hablando realmente de los sesgos en la justicia, hay una recomendación general del Comité CEDAW, del Comité de Naciones Unidas que vigila la igualdad de género, que dice específica sobre el acceso a la justicia, que habla de justicia patriarcal, tranquilamente. O sea, todo esto está dicho, muy dicho ya. Lo que pasa es que, como lo dijimos en el Ministerio de Igualdad, más que nada, ¿por qué? No porque nos quisiéramos escudar en eso, simplemente por recordar que antes de la ley solo sí es sí, como muy bien se ha dicho por parte de la compañera, ya había una interpretación judicial de estos delitos siempre a la baja. Siempre a la baja. Entonces, aquí en esta cuestión ha habido 3 elementos sustanciales. Fundamentalmente 2, pero luego también un tercero. El primero ha sido esto. Es decir, cuando hablamos de qué pasó cuando en el caso de Estepona, no sé si recordáis el caso de los policías locales de Estepona, que violaron de servicio a una chica, le robaron las llaves, subieron a su piso, la penetraron los dos, vestidos de uniforme, una chica de 18 años, y de 37 años que podía ser su condena, quedó en 2, y luego se les cambió por un cursillo y nunca entraron en la cárcel. Esto sucedió bastante antes de la ley solo si es sí, como lo fue también el caso de Garandina, que de la condena que le puso la audiencia de Burgos al TSJ de Castilla y León fue de 36 años primero a 4, 3 años y una absolución a alguno de ellos, ¿no? Entonces, es decir, bueno, esto pasaba ya, y además de una manera muchísimo más salvaje en términos de cuantía de penas. Entonces, claro que hay una tendencia de la justicia a ir a la baja, a la pena mínima, lo llamamos la huida a la pena mínima, ¿no? Y la huida a la pena mínima está en estos delitos, no está en otros delitos, fundamentalmente en delitos contra la propiedad, etc. Luego, a la vez ha habido otro componente, que es el componente que se ha comentado de cómo el Tribunal Supremo ha hecho una dejación de funciones espectacular, que no hizo con otra ley, como por ejemplo, porque claro, se nos ha dicho, claro, como no sacaste disposición transitoria, es que eso pudo ser una cosa que dice, bueno, oye, pues igual la pudimos sacar, pero yo quiero hacer aquí un análisis, porque igual la pudimos sacar, pero quiero hacer aquí el siguiente análisis. ¿Por qué ha habido tantas reformas del Código Penal que han salido sin disposición transitoria que no ha levantado este escándalo? Y os voy a poner un ejemplo. Una ley orgánica, la 2/2015, sobre delitos de terrorismo, no llevaba disposición transitoria. A las primeras rebajas de penas que hubo, corriendo el Tribunal Supremo, sacó un criterio, unificación de criterio, y se paró en seco. ¿Y sabéis cuál fue el criterio que unificó para que no se produjeran rebajas de penas con esa ley?
pues fue exactamente el que venimos diciendo nosotras y el que viene diciendo la Fiscalía General del Estado desde noviembre. Cuando una pena, las disposiciones transitorias segunda y quinta del Código Penal vigente están vigentes también para esta ley, que es lo que dijo La Rioja y que es lo que dice la Fiscalía General del Estado. ¿Eso qué implica? Eso implica que cuando una pena entra dentro de la horquilla, o sea, cuando la pena antigua, la pena a revisar, digamos, entra dentro de la horquilla de la pena nueva, no se revisa. No se revisa. Es decir, y ahí os pongo un ejemplo, ¿no? Antes la mínima era 6, la máxima era la misma, 15, pongamos, ¿no? La mínima era 6 y ahora la mínima es 4. Pues muchos juzgados, muchos tribunales, mejor dicho, han bajado a 4 la pena que antes tenían en 6. Y ese ha sido el fallo mayor. El que huían a la mínima y la pusieron en 6 con la mínima anterior y ahora huyendo a la mínima, dicen que la ponen en 4 porque, claro, como ellos pusieron la pena mínima y ahora la pena mínima es 4, pero entra dentro de la horquilla, con lo cual hay que aplicar la disposición transitoria quinta. No se debería rebajar. Y eso lo ha dicho la Fiscalía General del Estado. Eso lo han dicho muchas audiencias, porque evidentemente más de 3/4 partes de las audiencias no han rebajado, pero efectivamente otras han dicho lo que han querido. Y el Tribunal Supremo, que evidentemente no ha unado criterios, pero yo creo que ha hecho política, absolutamente política judicial con este caso, yo no me cansaré de decirlo, con la dejación de funciones de no haberse reunido. Ahora lo que ha dicho, que es muy interesante también, es que, claro, ¿cómo se va a reunir ahora en mitad de las elecciones municipales? Que ya lo deja para junio. Solo criterio el Tribunal Supremo, cuando podía perfectamente, y puede todavía, pasaría todo el pasado, darnos la razón y darle la razón a la Fiscalía General del Estado y decir, no, es que tendría que haberse jugado con estas dos disposiciones transitorias como vigentes. Entonces, ahí por un lado está lo de la pena mínima y por otro lado está otras también de las revisiones más escandalosas, que han sido las de que algunos jueces cogían el Código Penal y iban como con el buscador del Word, ¿no? A ver, ¿me sale engaño o no me sale engaño? Por ejemplo, la violación con engaño a menores entre 16 y 18 años. Ah, no me sale ya la palabra engaño, se ha destipificado. O sea, se ha testificado quiere decir, este delito se ha sacado ya del Código Penal, ya no es punible, ya no tengo que penarlo. Y esas han sido las bajadas más escandalosas y más cuantiosas de penas. Cuando es de recibo o no es de recibo decir que cuando hablamos de que todo acto sexual sin consentimiento es agresión sexual, ¿una mujer engañada ha consentido? Me pregunto yo, si el engaño y el consentimiento no están absolutamente encontrados, ¿no? Entonces, a esto me refiero yo cuando digo, ¿no? Todos los bulos, estaba mal hecha la ley, porque esto, porque lo otro, pero claro, y luego, bueno, por eso digo de dejación de funciones del Tribunal Supremo, porque la Fiscalía General del Estado, primero un decreto en noviembre de 2022 y luego la circular de toda la ley, pero reforzando todavía más su planteamiento de que no había que revisar lo que decimos que no hay que revisar, que lo aprobaron ahora el 29 de marzo del 23, antes también todavía de que se modificara el Código Penal. Fijaros, el Tribunal Supremo no ha hecho su tarea. ¿Y qué sucede? Pues que las audiencias provinciales fundamentalmente han campado a sus anchas. En algunos casos, como en el de Zamora, 90 y pico% de rebajas. Es decir, mientras que en otras como La Rioja, prácticamente el 100% no rebajan. Es decir, que en este, digamos, panorama, que desde luego es bastante desalentador, que yo diría que deja muy, muy mal lugar a la judicatura, porque desde luego nosotras creemos que más allá de todo lo importante aquí son las víctimas, hay un principio además de seguridad jurídica, de lo que llaman en los leguleyos la intangibilidad de las sentencias judiciales firmes. Cuando tú tienes una sentencia firme, eso de que te la quiten de pronto de un plumazo no puede ser así, o sea, tiene que ser todo de una manera muchísimo más ordenada y coherente. Entonces, bueno, pues así es, si queréis, ya digo que podemos terminar de comentar. Pero luego, por último, yo quería también hablar de la situación actual, la situación creada después de la reforma. A ver, la reforma básicamente lo que viene a hacer es, ellos mismos dicen que no soluciona el problema de las revisiones, lo dicen en la propia exposición de motivos
de la proposición de ley. Pero dicen que es a futuro. Pero a futuro, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es incorporar en los delitos, en los 3 delitos, digamos, en el de agresión sexual de adultas, sin penetración y con penetración, o sea, el de violación y agresión sexual, y el de menores, la cuestión de la violencia y la intimidación. Fundamentalmente, en el de mayores, lo que hacen es meter lo que se llama en derecho penal un subtipo, o sea, detrás del que dice todo acto sexual sin consentimiento será agresión sexual. Y luego dicen, y cuando haya violencia o intimidación, se penará no sé qué. Es decir, en vez de llevarlo a las circunstancias agravantes como todo lo demás, lo meten ahí con calzador. Entonces, ¿qué decimos nosotras? ¿Qué puede pasar ahora? Que todavía, evidentemente, estamos arrancando con ello, ¿no? Pero todo se andará. Lo que decimos es que como veníamos de una jurisprudencia, es decir, de unas sentencias como las que habéis comentado, donde era muy difícil que los juzgados o los tribunales entendieran que había agresión sexual porque no se acreditaban generalmente ni la violencia ni la intimidación, será algo muy difícil que la víctima pudiera acreditar esas dos cosas, que vamos a volver a tener que meter a las víctimas en ese proceso de calvario probatorio y de que tengan que probar el sometimiento. Ese es el gran, a mi juicio, el gran retroceso, es que volvemos otra vez al paradigma del sometimiento, cuando habíamos estado desde el consentimiento y creemos además que ese delito único y absolutamente meridiano de todo acto sexual sin consentimiento, agresión sexual. Y ahí la jurisprudencia que eso va a implicar, las técnicas y protocolos y procedimientos probatorios que eso va a desencadenar, era algo que estábamos esperando muy novedoso. Ahora mismo lo que va a pasar es que va a volver esa vieja jurisprudencia de la violencia y la intimidación, de los dos cajoncitos, del abuso y la agresión. ¿Y qué sucede con el abuso? ¿Cómo sucedía con el abuso? Que probablemente, como han metido también, había un subtipo atenuado que decía que cuando hay escasa entidad, ellos han dicho, cuando hay escasa entidad y no hay violencia e intimidación, se sustituye por multa, o se pena menos y se sustituye por multa. ¿Qué va a suceder? Que el tipo básico, es decir, el de agresión normalita, va a quedar inaplicado y va a quedar o las que puedan a brazo partido probar la violencia o la intimidación penadas de 1 a 5. Fijaros que antes eran de 1 a 4, simplemente subieron un año, pero ya han dado una vuelta al esquema, ¿no? Y sin embargo, todas las demás van a ir al saco de lo no importante, de la no relevancia, ¿no? Y entonces serán penados bastante menos de lo que se iban a penar con la reforma nuestra. Por otro lado, en menores, y ya con esto termino, yo creo, porque quiero también que hagáis, o sea, que haya tertulia, en menores de 16 años, como no entendieron el esquema, no entendieron la cuestión del consentimiento, fijaros que, si no lo sabéis, os lo cuento, en el Código Penal español, todo acto sexual con una menor o un menor de 16 años está penado. O sea, se entiende que el consentimiento sexual es a partir de los 16 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Claro, nosotras lo que decíamos era, efectivamente, con un menor o una menor de 16 años, 2 a 6 años de pena. Porque solamente por ser, digamos, aunque consienta, ¿no? Pero por ser menor. Pero luego poníamos el eje en el consentimiento y decíamos, pero si encima de ser menor no consiente, o hay una serie de circunstancias que luego ya entrarían, que se panearían más si son agravantes, pero sobre todo desde que no consiente, ya de 5 a 10 años, ¿no? O sea, más pena. Ellos meten en el mismo saco, esta nueva reforma mete en el mismo saco a los menores que consienten y a los menores que no consienten. Y solamente pone la barrera para penar con una pena mayor, de 5 a 10 años, cuando se dan las circunstancias, volviendo al esquema de la violencia y la intimidación. Lo que pasa es que se suman más circunstancias, anulación de la voluntad, superioridad, Entonces yo creo que aquí lo que puede pasar, pasa que curiosamente ahora ya no hay contadores de agresores, ni hay, todo esto ya no existe, ¿no? Este problema ya no existe, pero desde luego nosotras hemos hecho un análisis y en el sentido de que se puede haber rebajas de penas, o sea, las penas a menores de 16 años sin consentimiento
pueden estar penándose más bajas ahora con la reforma del PSOE que con el Código Penal de la ley Solosix. Eso es otra cosa. Y bueno, yo simplemente, ya por terminar, decir que esto no ha sido una cuestión que se haya quedado solo, como digo, en el Ministerio. Esto ha sido un ataque absolutamente a los amantes del feminismo, que creo que, por favor, aquí toda la gente que pueda comentar con sus contactos, o sea, yo creo que el boca a boca es importante, por eso quiero que no os quedéis con dudas y que las opiniones, o sea, que ahora traslademos todo lo que queramos, porque creo que es muy, muy importante tratar de hacer ver ¿no? cuál ha sido esta estrategia, que ha sido una estrategia realmente de robarnos un avance que era importante. Y bueno, yo creo que ahí evidentemente ha jugado mucho el periodo electoral, ha jugado el que estamos en elecciones, ha jugado el miedo del PSOE al periodo electoral, y luego también yo creo que el querer separarse, ¿no? de lo que es el imaginario mediático cada vez más creado de que bueno, somos unas niñatas, las de chapuza, tal, y todas estas cosas, y ellos como la gente seria de orden que viene a arreglar el problema, ¿no? Cuando realmente el arreglar el problema es un verdadero problema. Yo esto, bueno, por supuesto, hay una experta, ya con este término de verdad, que se ha puesto en contacto con el gremio del Consejo de Europa, que el Convenio de Estambul puede vulnerarse con esta reforma que se ha hecho, porque el consentimiento ya se ha desplazado, por lo menos, y luego también con el Parlamento Europeo, la Comisión y el Parlamento Europeo, para comentar un poco lo que aquí ha pasado. Y nada, sin más que desearos sobre todo que comentéis y poder resolver todas las dudas que tengáis, muy agradecido. Qué bien lo explica, ¿eh? Gracias, María. Vamos a pasar al coloquio. Por favor, las preguntas que sean sobre todo cortas. No nos damos mucho para que pueda participar cuanto más gente mejor. No sé si te he entendido bien cuando has hablado de las horquillas, la antigua y la nueva. ¿Era un ejemplo o es real que la horquilla antes era la pena mínima 6 años y ahora 4? Es así, ¿no? Sí, porque no se ha dejado la misma horquilla para impedir que pudiera bajar de 6 a 4. La pregunta es claro, que no entendemos el cumplimiento de esto. Muy bien. Así directamente. Perfecto. Si queréis hacemos una ronda. ¿Sí? Y luego voy. Sí. ¿Cómo se puede denunciar una agresión sexual con una menor? ¿Cómo se puede? Denunciar aquí mismo. Porque tengo el caso aquí mismo de una amiga mía, su hija, que tiene 11 años, tuvo un acoso sexual en Estados Unidos. Se fue a ver a su padre, porque vive ahí, y resulta su primo también de 16 años abusó. Entonces la niña volvió aquí mismo y había una tormenta porque nadie sabía, entendía qué es lo que le pasa, y al final hablé con ella, llevé al psicólogo y al final, porque tuvo un abuso sexual. Entonces, ¿cómo se puede denunciar aquí mismo? Porque llegaron a la policía y le han dicho que no, ni para adelante ni para atrás. Si eso es lo que quiere, que se vaya a Estados Unidos. No lo diré justo, porque la chica viene aquí. Gracias. Sí. Yo a lo mejor es que estoy un poco obtusa, pero no he acabado de entender, con que me quede yo claro. Claro, esta reforma del PSOE, que yo la tenía un miedo tremendo porque no me fío nada del PSOE y si se junta con el PP ya me suena temblar, no me ha quedado a mí, así, lo suficientemente clara. Me ha quedado como en una nebulosa. A lo mejor los demás lo han visto claro y entonces es solamente cuestión de nada más. Yo quería preguntar a Ricky, que ya vais estudiando un poco pues las sentencias que se han variado o no, que hay unas comunidades autónomas que sí, si vais a poder tener, me imagino que con el tiempo, un buen estudio de dónde se han hecho, digamos, si la ideología ha tenido algo que ver también en cómo se está aplicando en determinadas comunidades estas revisiones. Bueno, lo primero de todo agradecer muchísimo, ¿no?, tanto a
conversadoras como a ti, María. A mí hay un tema que siempre me ronda mucho, ¿no? Yo trabajo en salud, en sanidad pública, y el tema de violencias sexuales ya no solo es, o sea, no viene a nivel familiar, se ve de todo. A mí me parece que ahí hay algo simbólico de fondo, que con todo el discurso tan de respeto y de todo esto, a mí el tema de las mujeres prostituidas es que eso se ve, que eso es una agresión sexual que se va contra todos los derechos humanos, ¿no? Con el respeto no hay consentimiento. Uno de los temas para que haya un consentimiento en una relación sexual es que haya una igualdad. ¿Cómo puede haber una igualdad en alguien que viene a pagar por algo? Bien sea por tu parte externa, por tu parte de abajo, por tu parte del medio. O sea, cuando hay un dinero por el medio, nunca hay una relación de igualdad y nunca puede haber un consentimiento. Entonces, yo creo que en el encuadre, si se hubiese abordado realmente y se hubiese abordado el simbólico del hombre que cree que el cuerpo de la mujer es su propiedad y se hubiese ido sobre un tema de abolir el sistema prostitucional, que lo tienen muchos países próximos, ¿no? Como Francia, Suecia, etc. Yo creo que eso sí que hubiese sido un gran camino para realmente el hombre que se dé cuenta que no es propietario de ninguna parte del cuerpo de una mujer. Y si eso se penaliza bien, yo creo que ya el resto de las agresiones sexuales es como que se caen más, ¿no? En Suecia, donde hay una ley, hay menos agresiones sexuales que aquí, ¿no? En Francia, perdón, en Suecia es que se denuncian todas. Aquí no se denuncian porque es que la judicatura no te lo... O sea, todo el tema de la voluntad, que es una de las sumisiones químicas estas, no denuncian las mujeres porque se meten en un... Como el problema exactamente la pregunta, la pregunta es que yo creo que dentro de todo ese encuadre, o sea, el abolir el sistema prostitucional, el haber intentado meterse ahí, es un tema para dar ejemplo a los hombres de que les vamos a castigar si realmente nos agreden. Y yo creo en Francia, haber empezado, es que es una agresión sexual. No se pueden separar las agresiones sexuales. O sea, el pagar por dinero es una violación. Se puede considerar, ¿no? Y de hecho ya lo estamos considerando la contestación, es que si no... Estamos todos violados por la empresa. Es muy diferente. Ya contesta María, la punto. Sí. Y ya con esto, con las contestaciones estas, pues ya se acaba por hora. A ver, la cuestión de las horquillas, ¿no? Lo primero. Bueno, yo creo que es importante decir que precisamente nosotras, o sea, la reforma que hicimos, porque en menores desde luego no es así, porque como he dicho, las horquillas no han variado de la manera que se ha dicho, porque cuando se ha planteado que han variado ha sido porque se ha interpretado mal la ley. Pero en mayores sí que es cierto que bajó, por ejemplo, en agresión sexual con penetración, o sea, en lo que es la violación, bajó de 6 a 4. ¿Por qué bajó de 6 a 4? Porque ahora mismo estamos englobando toda agresión sexual, es decir, todo acto sexual sin consentimiento. Estamos englobando los antiguos abusos sexuales también. ¿Qué sucede? Que precisamente por hacer más amplia la pena, porque el máximo no ha bajado, que eso hubiera sido grave, porque eso sí que ahí podían haber rebajado penas, bajando el máximo, pero bajando el mínimo y siempre interpretando que como estaba en la misma horquilla no debía ser bajada la pena, que eso es la disposición quinta del Código Penal, pero como al final, pero la cuestión es que lo que tú no puedes tampoco es meter, de hecho hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que lo dice muy bien y no baja la pena, porque dice, a ver, lo de 4 años en vez de 6 es porque se incorporan toda una serie de conductas más leves, aunque haya habido penetración, que las de la agresión sexual que anterior, que tenía que probar sí o sí la violencia y la intimidación. Es decir, que cuando un juez dice,
vale, pues ahora en esto que es simplemente agresión, o sea, acto sexual con penetración sin consentimiento, digo que como puse la mínima de ese otro que era con intimidación y violencia, pues ahora ya le pongo esta otra mínima. La jueza esta en concreto, que denegó esa rebaja, dijo, ¿cómo puedo poner la misma pena cuando se están incorporando en este nuevo tipo penal delitos más leves? Que lo que pasa es que luego el juez tiene que ir graduando la pena en función también de las agravantes y en función de las circunstancias, que eso es lo importante. Pero lo que no puede ser es decir, claro, la mínima de antes en absoluto coincide con las conductas de la mínima de ahora. ¿Me explico? Las conductas de la mínima de antes, cuando hablamos que antes había además el escalón abuso y el escalón agresión, si ahora hay un solo escalón, un solo paquete que es agresión, con luego diferentes agravantes, ¿no? Nosotras, ten en cuenta que hemos metido 3 nuevas agravantes. La agravante de esposa o conviviente, exesposa, todo esto, porque nos parece esencial que precisamente las violaciones en el matrimonio, que son tan difíciles de acreditar, tienen que llevar un plus de pena. Y ahí está el agravante. La sumisión química. Esa agravante, antes de la ley, solo sí es sí, no existía. Y ahora existe. Y luego la de violencia extrema. Entonces, y luego tenemos también que pusimos un artículo, el 194 bis, que dice que las lesiones físicas o psíquicas se penarán aparte. O sea, que se suman a que eso es otra cosa que muchos jueces no están entendiendo. Que las penas por lesiones físicas o psíquicas se penan aparte. Entonces, pero como te digo, básicamente la jueza esta dijo, que lo dijo muy bien, porque dijo, yo habría entendido que tendría que bajar la pena si me hubieran bajado el máximo, porque hubiera dicho, vale, entiendo que el legislador ha decidido que ahora esto está menos penado o menos reprochado. Pero si lo que haces es bajar la horquilla por abajo para englobar conductas más leves y hacer una horquilla más amplia, que luego juegue con las agravantes, es que es de cajón que no se puede, no se debería hacer. Luego, el tema de la denuncia. Claro, aquí lo que sucede precisamente, la propia ley tiene todo, o sea, es decir, esta niña lo que tiene que ir, puede ir y debería ir al centro de crisis de Madrid. Yo te puedo luego, al finalizar el acto, dar el teléfono. ¿Qué sucede? Que ahí le van a asesorar de todo. Y sí que es importante decir que al estar el delito cometido en Estados Unidos, ahí hay que mirar bien el tema de la justicia. Por eso quería saber la colaboración. Claro. Como tú mencionaste antes, el tema de que en Europa las leyes, a ver si pueden meterlo ahora mismo, si cambiar. Digo, a lo mejor tiene algún conjunto en común, pero parece que están en 2 territorios diferentes. De momento es porque, sobre todo, es un delito que, en principio, yo creo que sí que podría, por eso creo que porque es un delito de podría estar, ¿no? O sea, y hay un artículo en la ley del Poder Judicial, en la jurisdicción universal, que habla justamente de qué delitos pueden ser perseguibles fuera de los territorios de España, ¿no? Pero y hay algunas excepciones que sí se pueden perseguir, pero lo que desde luego tu amiga o tu tiene que hacer es ir, yo te voy a hablar luego luego el tema de la PL del PSOE, aclarar. A ver, yo creo que lo fundamental aquí es que no quiero que repitas todo lo que no. más concentrado. Básicamente lo que quiero decirte es que en lugar de entender, o sea, entiende que por sí sola la libertad sexual no es un bien jurídico suficientemente importante y hay que incorporarle también la violencia y la intimidación, es decir, la integridad física y psíquica, como para darle más entidad, ¿no? Con lo cual, el consentimiento sexual vuelve a quedar otra vez en tela de juicio y volvemos otra vez. O sea, yo creo que es muy claro con este tema del paradigma del consentimiento y del sometimiento. El paradigma del consentimiento es ese del solo sí es sí, y mi cuerpo es disponible y yo no tengo que probar ni un rasguño, ni una desgarro vaginal, ni nada. Tengo que simplemente, yo no he consentido, intentar acreditar eso y tal. El sometimiento, eso es lo que dice, como dijo lo de la heridita, la ministra y tal, vino a decir que las marcas físicas, y eso es lo que le están haciendo también a la víctima de Dani Alves. No sé si os habéis dado cuenta que la quinta versión del futbolista en el juzgado, como vieron precisamente en el análisis forense
que la víctima no tenía desgarro vaginal e incluso había lubricación, lo que pretenden ahora decir que es que fue consentido, y que fue consentido también por el propio Dani Alves y por la otra chica y tal, y entonces vuelve otra vez a aparecer siempre, y con esta reforma más todavía, la violencia e intimidación como el negativo de la foto, ¿no? Si no hay violencia e intimidación, igual hay consentimiento. Y esto es lo que nos hemos resistido, de hecho hasta el final incluso hemos hecho una propuesta para mejorar en agravantes la violencia y la intimidación, pero no han consentido. No han consentido porque han dicho que hay mayor antijuridicidad, es decir, es más reprochable cuando en el propio delito, no ya lo que concurre, que si lo hacen en grupo, o no sé qué, o tal, todo esto que son agravantes, la grupal es agravante, tal, las armas. No, dicen que la mera violencia e intimidación ya es como, digamos, que un plus de gravedad del propio delito. O sea, que en la definición tiene un rol estos dos elementos. Ya no vale solo con el consentimiento, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, porque creo que, como venimos de donde venimos, de esta jurisprudencia, además, donde para probar la violencia e intimidación las mujeres tenían que ser verdaderas Juanas de Arco y haberse resistido y haber, o sea, pues nos vuelven otra vez a abocar ahí en vez de tener, pues eso. Porque a ver, yo creo que esta ley es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad muy valiente, muy nuevo y muy rompedor. Y a mí me recuerda, Ruth Bader fue la presidenta del Tribunal Supremo de Estados Unidos, se ha muerto hace muy poco, ha sido un elemento clave en el feminismo y en el reconocimiento de los derechos. Y hay una película que habla se llama Una cuestión de género, os la recomiendo porque ella, que es abogada, a partir de un caso, vamos, es un caso que mezcla el derecho tributario con el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el tema cuidados y tal, en el año 72. Se lleva, la película os la recomiendo porque se lleva al Tribunal Supremo, se llama Una cuestión de género, pero lo fundamental es que el grupo de abogados, que eran todos hombres que defienden esto de su equipo, están aplicando artículos, ella pide hacer el alegato final. Y entonces el alegato final, ella le dice cambio social radical. Hay que cambiar la mentalidad, y los del Tribunal Supremo la miran, y entonces ella dice, hay que incluir, bueno, los derechos de las mujeres, y le dicen en el 72, es que la mujer no aparece en la Constitución de Estados Unidos, no aparece, o sea, y la libertad como palabra tampoco aparece. Entonces ella hace un alegato donde hay que cambiar el paradigma, las mujeres existen, las mujeres bueno, entonces era el cambio social radical, y esta ley yo creo que lleva mucho de eso, y que es muy, o sea, yo creo que es una ley muy buena para las mujeres. Reconoce y protege mucho, digamos, la libertad sexual y la libertad de las mujeres, y quizás sea esa reticencia que hay entre la mayor parte de las fuerzas que seguirá poner un rechazo a... Dentro de unos años esta ley se va a poner como ejemplo, y lo van a poner las que hoy la han querido cambiar, ya lo veréis. Pero habremos perdido un montón de tiempo, como siempre. ¿Qué es ese el gran problema? Entonces, claro, te dicen, son 4 minutos. No, es una ley, bueno, la habéis visto, o sea, pensada, que tiene muchas madres. Mira, la Constitución tiene 7 partes. Voy a dar 2 palabras, porque es que quedaban 2 palabras por contestar y luego has levantado la mano. Sí, por supuesto, sí. Mira, yo simplemente por decir, me parece que habías preguntado por lo de la ideología de los jueces. Sí, es verdad. Bueno, nada, básicamente, o sea, a ver, nosotras, también otra de las cosas que hicimos cuando entró en vigor la ley fue crear un grupo de expertas que acompañaran la aplicación de la ley, de expertas, vamos, reconocidísimas, pues de los diferentes ámbitos que toca la ley, ¿no? Y unas de ellas son penalistas que han estado acompañando la ley. Ahí están, bueno, gente de la Comisión General de Codificación, Patricia Faraldo, María Cari, catedráticas de penal, bueno, y ellas, desde luego, yo les he pedido que hagan ese estudio. A ver, el tema de que la ideología cruza la actividad o el
de los jueces, eso es algo absolutamente clamoroso. Pero en este país, yo creo que por la herencia que tenemos, franquista, porque no me queda otra, porque en otros países, desde luego, sí se puede hablar de ideología de los jueces, de prejuicios, de patrones que están ahí a la hora de poner sentencias. Hay, de hecho, estudios de sociología judicial en Alemania, súper buenos. Aquí nada, aquí eso no... es como que enseguida, no, nosotros somos imparciales, objetivos, no sé qué, ¿cómo se te ocurre atacar al Poder Judicial? ¿No? Entonces, yo creo que hay que seguir, y la mayor prueba de eso van a ser las sentencias y, digamos, las argumentaciones de las sentencias, que van a seguir siendo no se resistió lo suficiente. Es decir, el no es no llevado a su extremo. Entonces, bueno, y luego por último la cuestión de, a ver, la cuestión del proxenetismo, la que lo metió precisamente en la ley fue la ministra de Igualdad. Tuvimos durante bastantes, hasta que llegó al Parlamento, la tercería locativa incluso, o sea, es decir, no solamente un delito que ampliaba el delito del proxenetismo bastante más allá de lo que hay ahora mismo, sino que incluso se retomaba la tercería locativa. ¿Qué sucede? Que, y ahí una vez más, el PSOE en el Parlamento no se quedaba solo aprobando y de hecho se quedó solo aprobando una cosa que además ni siquiera era lo que tú planteas, pero era evidente, porque es ocasión precisamente para garantizar que teníamos el marco de Naciones Unidas y teníamos una serie de aval para poder convencer al resto de grupos de la Cámara. Hicimos y hubo una posibilidad con todos los grupos a favor, incluidos algunos súper regulacionistas, como puede ser Ciudadanos, pero el PSOE dijo que no. Y al decir que no, se quedó solo en esa perra, digamos, como de esto es lo mío y no me muevo ni una coma, que es un poco lo mismo que ha pasado con esta PL, que esto es lo mío y no me muevo ni una coma. Ahora el PSOE, el PP le ha prestado sus votos y alguna otra derecha, como puede ser la derecha catalana y vasca, pero muchos otros grupos desde luego se han opuesto. Y entonces lo que pasó fue que se sacó todo lo que iba respecto a lo delictivo de la ley. Eso sí, por supuesto, el proxenetismo y todas las mujeres víctimas de explotación sexual y de trata de explotación sexual están en la ley. Y luego, por otro lado, algo que ha hecho este ministerio, que tampoco, yo creo que porque hay muchas feministas que también, evidentemente, están alineadas con quienes están alineadas, el plan de inserción sociolaboral con 37 millones de euros, con, digamos, opciones de empleo para mujeres en situación de prostitución, con un montón con APRAM, Médicos del Mundo, Fundación Cruz Blanca, toda una serie de entidades que están contratando un montón de gente para que puedan cubrir todas estas, o sea, es decir, todas estas políticas públicas para situaciones de prostitución, más, por supuesto, lo que son las campañas, lo que quieras, pero todo eso es, y dentro de la propia ley de libertad sexual están las campañas de desincentivo de la explotación sexual, las campañas de educación sexual, es decir, todo eso está y no se ha podido llegar más lejos porque, por supuesto, en una solución de consenso con las fuerzas políticas que te pueden apoyar se podría haber hecho, pero claro, lo que no es de recibo es no hacerlo cuando gobiernas y cuando no gobiernas intentar hacer de 0 a 100. Pues igual de 0 a 100 no se podía, pero de 0 a 90 sí. Y ahora resulta que no se va a poder, porque eso se sacó de la ley. Ellas ahora han presentado un proyecto de ley que, bueno, si sigue adelante, y hay un tema de tercería locativa y hay modificaciones del Código Penal en ese sentido. O sea, que, bueno, por ahí va la información que yo te puedo dar. Bueno, pues ya cerramos. Un regalo que hacemos siempre a los y las ponentes que vienen a